La tercera ola está teniendo una alta incidencia en todos los ámbitos y donde estamos empezando también a notar un considerable aumento de casos positivos es en las aulas de los colegios de la comunidad. Les voy a dar un dato, digamos, bastante esclarecedor. Las aulas cerradas se han duplicado respecto a las peores cifras de la segunda ola. La relajación de las medidas en Navidades y el aumento de cribados seguramente sean parte de estas cifras. No obstante, hay que seguir recalcando que las aulas son seguras y que los contagios se producen casi siempre fuera de los entornos de los colegios, de los centros docentes. Vamos a analizar ahora cómo se está preparando para esta tercera ola el ámbito educativo y para ello hoy tenemos a la consejera de Educación, Rocío Lucas. Buenas noches, consejera. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de 344 aulas de las 16.600 existentes en educación no universitaria, es decir, hablamos de un 2% del total, para que quede claro a nuestros espectadores. No obstante, ¿qué topes o qué máximos existen de aulas en cuarentena para que ustedes cerraran un colegio? Bueno, como has comentado al principio, es cierto que en este comienzo de curso, después de las vacaciones de Navidad, pues ha habido más incidencia de aulas cuarentenadas por la incidencia que hay en la sociedad y también porque se está haciendo un número masivo de cribados. Actualmente tenemos 344, como ha dicho, es un 2%, tenemos un 98% de aulas que están en pleno funcionamiento y normalidad, y cuando se planteó en su momento el protocolo del Ministerio de Sanidad con las consejerías de Sanidad y con las consejerías de Educación y el Ministerio de Educación para comienzo de curso, ya se previó también la posibilidad de cerrar centros cuando se produce una transmisión incontrolada del alumnado en ese centro. Hasta lo que estamos viendo que se cuarentenan aulas, sobre todo de grupos burbuja, que son de infantil y primero de primaria, donde los niños no llevan mascarilla, porque como bien sabes, la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años. Ahí se considera todo contacto estrecho, porque a nada que sea positivo el profesor si pasa por 5 aulas de niñines de 4 y 5 años, se cuarentenan. Por tanto, no se considera eso una transmisión incontrolada que implicaría que hubiera brotes en cada uno de los niveles educativos o en distintas etapas educativas. Por tanto, esa situación no se ha dado. Me consta que se ha dado en otras comunidades autónomas. Hay cierre de centros que se ha producido porque ha habido en cada una de los niveles de etapas educativas pues bastantes brotes. Por tanto, por precaución, se han cerrado. Aquí son aulas que sí que es cierto que ha comenzado con cierta intensidad el día 11 y 12 de enero, que es cuando comenzó el curso después de las vacaciones de Navidad, y ya hemos visto también después de 3 semanas como ahora ya las aulas que se cuarentenan día a día también van siendo inferiores. Por tanto, hablamos tanto de números como de, como decía usted, brotes totalmente descontrolados, ¿no? Sí, para cerrar un centro es necesario que haya una transmisión incontrolada en el centro. Y es cierto que cuando se cuarentenan más aulas es porque hay más incidencia también en la sociedad que se transmite al aula. Entonces, bueno, estamos viendo que cuando va bajando la incidencia, también va bajando las aulas cuarentenadas. En los próximos días, incluso a lo largo de esta semana, según lo han anunciado ustedes, por fin llegarán los detectores de CO2 a los colegios para elegir pues el mejor momento para ventilar las clases y así evitar tener que mantener las ventanas abiertas y más ahora con el frío, ¿no? Es algo que anunció hace un mes el presidente Alfonso Fernández Mañueco, es algo que desde principios de curso vienen reclamando los sindicatos. Yo no sé si ha faltado previsión y si nuestros alumnos podían haberse ahorrado muchas horas de frío en las aulas. Bueno, es algo que en el ámbito educativo, igual que en otros ámbitos, las medidas sanitarias nos las determinan las autoridades sanitarias. O sea, no se trata porque haya una demanda de purificadores, una demanda de medidores de CO2 hasta que no se detecta científicamente o los expertos sanitarios entienden que eso sí que beneficia para el objeto que se pretende, que en este caso es la mejora de las ventilaciones, pues es cuando se asume. Hasta el 7 de enero el Comité de Expertos no manifestó por unanimidad que era necesario para esta ola que ya se estaba preparando el adquirir medidores de CO2. De hecho, no todas las comunidades autónomas lo han adquirido y me consta que alguna comunidad autónoma incluso están diciendo que no se consideran necesarios. Pero nosotros aquí hacemos caso a los expertos y fue el 7 de enero cuando nos hicieron esa recomendación o por unanimidad. Hemos tramitado el procedimiento administrativo que tiene sus plazos, que consideramos que eso tiene que ser en días hábiles cuando se hacen los procedimientos administrativos y ya esta semana ya tenemos ya los contratos que en esta semana, ya mañana, a partir de mañana o pasado, empezarán a llegar. ¿Cuándo habrá un a partir medidor? de mañana o pasado ya llegarán medidores, no todos a la vez. ¿Por colegio, uno por aula? Según vayan viniendo, porque evidentemente son 17.000 medidores, hemos dicho uno por cada aula, no hay stock en todas las fábricas para las que se nos han adjudicado el contrato para llegar todos a la vez, por tanto iniciaremos la adjudicación por número de aulas grandes, porque evidentemente habrá más concentración de CO2 cuando más alumnos haya.
Relacionado con todo esto de lo que estamos hablando, hemos preguntado hoy en Twitter a nuestros espectadores, siempre formulamos una cuestión, la cuestión del día. La de hoy la van a ver en sus pantallas ahora mismo, es que si cree que los colegios están preparados para impartir clase ante retos tan importantes como la pandemia. Y siento decirle, consejera, que bueno, no confía mucho en nuestros seguidores en redes sociales, porque un 75%, ahí tienen el resultado, cree que no están preparados y el 25% restante cree que sí. En cualquier caso, consejera, el confinamiento de marzo a mayo, digamos, dejó en evidencia que muchos colegios no estaban preparados, bueno, pues para impartir clases online. No todos, pero sí algunos. Muchos estudiantes no tenían los dispositivos necesarios, muchos profesores no dieron clases virtuales. Yo no sé si en este tiempo, durante estos meses, están reforzando ante un posible confinamiento domiciliario, que es lo que está pidiendo la Junta al Gobierno, para que este tipo de cuestiones logísticas no nos vuelva a pillar el toro. Sí, estamos mucho más preparados, evidentemente. Ya nos preparamos también en el confinamiento domiciliario y confinamiento de la educación que se produjo finalizando el trimestre del curso pasado, y ya también para este curso en septiembre ya nos preparamos. Hemos adquirido 7.000 portátiles que ya están repartidos en los centros, pendiente de otros 7.000 dispositivos digitales de un convenio que hemos hecho con Red.es y el Ministerio de Educación. No estaban todos los centros en conexión con las aulas virtuales, no tenían conexión con el portal de educación. Ahora tenemos los 1.300 centros conectados con aulas virtuales para que, en el supuesto que fuera necesario, de hecho ya hay formación online para los niños que están cuarentenados, utilizando Teams, utilizando Microsoft, y luego evidentemente tampoco teníamos todos los centros con conexión a banda ultrarrápida, que ya también se ha hecho un gran impulso con escuelas conectadas para llegar prácticamente a todos los centros. Por tanto, ¿están el sí que hay 100% de las escuelas conectadas en estos momentos? Con escuelas conectadas, con la plataforma Escuelas Conectadas no, pero con banda ultrarrápida con otra plataforma sí. O sea, entonces ya todos tienen la capacidad de tener 60 o 70 o incluso 100 megas de velocidad. Y luego un aspecto fundamental, la formación de los docentes. Comentabas que no todos los docentes están preparados para dar formación online. Ya en el mes de julio se vio la demanda y también el interés que manifestaban en esa formación online. Y durante el mes de julio y agosto y en enero están haciendo formación para dar posibilidad de clases online. Se ha hecho también experiencias pilotos en los centros de hacer todo el aula en online, como si estuvieran en sus casas. O sea que sí que hay una preparación para que, bueno, pues la circunstancia no se produjera, pero si se tiene que producir, pues se pueda estar en condiciones mucho mejores que las que se produjeron en marzo. Y si se produjera esa circunstancia, ¿los profesores estarían obligados a impartir las clases online o tienen libertad para decidir cómo imparten sus clases? Porque bueno, también ha habido quejas de padres que a sus hijos no les daban las clases. Va a depender mucho del nivel educativo y la etapa educativa que las que se encuentre también al alumnado. No es lo mismo un alumnado de educación infantil que ni siquiera él tiene capacidad ni acceso a esa formación, a ese método pedagógico, que un alumno de primaria, de quinto o sexto de primaria o de la ESO de bachillerato. Entonces va a depender un poco también de la etapa educativa. Consejera, bueno, estará notando y le estará llegando que hay muchos profesores que tienen miedo en estos momentos, miedo al contagio, sobre todo en esta tercera ola que está yendo tan rápida y es tan feroz. Son muchos los que piden PCRs, cribados, vacunas, que se les vacune ya. Quiero que escuche lo que reclama la secretaria de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, Elena Calderón. Si nosotros queremos mantener la enseñanza y que los alumnos y las alumnas puedan acudir a clase, los profesores y las profesoras no pueden enfermar, porque ya no tenemos profesores y profesoras en Castilla y León. Hemos abierto todo tipo de listas para que puedan sustituir y para que se pudieran desdoblar las aulas. Entonces, profesorado, tenemos cada vez más problemas para encontrar profesorado, entonces hay que proteger al profesorado. El profesorado no puede enfermar. Bueno, tiene parte de lógica, ¿no?, lo que dice la sindicalista. Sí, bueno, me estaría encantada que vinieran vacunas para todo el mundo, es una de las demandas que estamos planteando. O sea, el problema de la vacunación es que viene a un ritmo que no era el esperado ni era el deseable. Todos nos fuimos de vacaciones de Navidad pensando que venía la vacunación en masa y no está viniendo. Con lo cual es importante que se vacune el profesorado, por supuesto. También es cierto que al tener poca escasez de vacunas, consideramos que tenemos que hacer un gesto también de generosidad desde la educación. Hay que vacunar antes a las personas vulnerables y a los colectivos que todavía faltan por vacunar, que al colectivo del profesorado que está en la segunda fase, en ese colectivo después de cuando se vacune el resto. Y respecto a la ausencia no de profesores, sí que es cierto que en la primera etapa del comienzo de curso teníamos escasez de profesores, no teníamos listas, se nos habían agotado, pero ya, y de acuerdo con las organizaciones sindicales, hemos abierto listas dinámicas y tenemos ya un volumen de personas, no para todas las especialidades, pero sí para la mayor parte. También reclaman los profesores las mascarillas FFP2.
que incluso el propio presidente dijo en su día que también veía bien que fueran obligatorias y son más seguras. Sí, con esto de las mascarillas estamos hablando con los medidores de CO2. O sea, aquí el ámbito sanitario lo que nos determinan las autoridades sanitarias. No somos educación quien determina si es mejor una FFP2 que una quirúrgica. Sí que se ha comentado desde la Junta que hemos exigido en el Consejo Interterritorial de Sanidad que el tema de las mascarillas fuera un tema común, que no cada comunidad autónoma decidiéramos qué es mejor o qué es peor. En el ámbito educativo estamos siguiendo lo que nos han indicado, que es las FFP2 son para los grupos burbuja, donde el profesorado no tiene está en contacto con alumnos donde no ponen mascarilla, y en el resto son quirúrgicas, no higiénicas. Hay que distinguir que tienen que ser quirúrgicas. En el supuesto que nos digan que tienen que ser las FFP2, pues evidentemente adquiriremos mascarillas. Yo no sé si con esta tercera ola y viendo bueno, pues la cantidad de aulas que están en cuarentena se van a cambiar o van a reforzar los protocolos en educación. ¿Va a haber algún cambio? Bueno, los cambios están continuamente adaptando. Los medidores CO2 es un cambio al protocolo. Inicialmente las mascarillas FFP2 para los grupos brujos también fue cambio, inicialmente también era quirúrgica. Entonces, según nos van indicando medidas que aumenten la seguridad en las aulas, Educación las va incorporando. Ya con el protocolo que se hizo inicialmente ya se pensaba un protocolo bastante serio, riguroso y que hemos visto que ha funcionado. Ha funcionado en la primera etapa del comienzo de curso y está funcionando también en esta segunda etapa. Hay que extremar más la vigilancia, hay que extremar más que se cumplan las medidas de seguridad. Son unas medidas de seguridad, y como digo, rigurosas, son unas medidas de seguridad que ya están en clase con el 1,5 metros, con la mascarilla, con la ventilación, con hidrogel. O sea, son entornos que yo creo que cualquier otra actividad es que no se plantean tener durante tantas horas esa exigencia. Y se está viendo que cuando se cumplen se está dando un resultado positivo. Por tanto, no consideran ni nos han transmitido ni el Ministerio de Sanidad ni las Consejerías de Sanidad ningún elemento a mayor que incida en la seguridad. Y todo el elemento que nos va incidiendo, Educación lo va incorporando. Vamos a dejar el COVID de un lado, luego volveremos a hablar de toda esta situación. Quiero hablar, bueno, de un punto de vista más político. La ley CELA ha sido la gran polémica de este año. Por cierto, usted ha hecho poca sangre de esta ley. No, sí, vamos, o sea... Bueno, que no ha sido muy crítica. No, me refiero, he hecho la sangre que se puede hacer, me refiero que no se trata tampoco solo de hacer sangre, se trata de poner en evidencia lo que es. Eso es una ley que por mucho que grites, tenía la posibilidad de sacarlas a un ritmo que bueno, estaba todo unido con los presupuestos y sabíamos que iba a salir. Y es una ley que, como hemos dicho, es una ley sectaria, muy sectaria, que llega en el peor momento de la educación. Yo creo que no era necesario meter más tensión a la educación en un momento en el que ya está viviendo la educación en tiempo de pandemia y que, por tanto, nuestra mayor reivindicación era que se hubiera esperado, se hubiera actuado de forma sosegada y de forma consensuada. A las comunidades autónomas no nos han preguntado por la ley CELA, ni a las comunidades autónomas, ni evidentemente ni a muchos expertos, cuando en otras leyes sí que se preguntaban. Entonces, lo que te da la ley CELA es capacidad a las comunidades autónomas para actuar en el ámbito de tu desarrollo y defender tu propio modelo educativo. Entre los muchos puntos polémicos que tiene esta ley, quiero centrarme sobre todo en la libertad de elección de centro educativo. Bueno, ustedes sí que se han adelantado, muchas comunidades del PP lo han hecho, en el plazo de preinscripción del próximo curso para permitir al menos que un año pues los padres puedan elegir el centro que deseen. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más puede hacer la Junta de Castilla y León respecto al derecho de los padres a llevar a sus hijos al colegio que quieran? ¿O tienen las manos atadas? No tenemos las manos atadas. Las administraciones educativas no tenemos las manos atadas. Tenemos una competencia de desarrollo en materia educativa. O sea, el Estado hace el acuerdo, el marco, que es la ley orgánica, y las comunidades autónomas tienes capacidad de desarrollarlo. El fallo que veo de la ley orgánica, que cuando decimos a la ministra y al ministerio que no protege ese derecho del artículo 27, es porque lo deja muy abierto. Entonces, en la ley te tenía que haberlo protegido. Porque el distrito único. No es como tal la palabra distrito único, pero sí a la hora de puntuar la proximidad a domicilio o no domicilio lo critica. Sí, lo peor es que critique lo de la demanda social, o sea, elimina la demanda social. La demanda social, que es lo que se traducía a que los padres tenían la posibilidad de elegir la educación para sus hijos. Pero eso luego lo matiza con otros artículos porque no es una ley, es nuevo, es una ley que modifica la LOE. Pero existen artículos de la LOE en vigor, artículos de la LOE en vigor, con lo cual tenemos capacidad, cuando se tienes garantía y tienes ese interés de defender ese derecho, de regularlo. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra comunidad autónoma, regular en el ámbito de nuestras competencias para defender ese derecho que consideramos que está en la Constitución, que es un derecho demandado por los padres, que es un derecho que permite también que nuestro modelo educativo sea un modelo de éxito en Castilla y León y de éxito en España y en los países de la COE, y que parte de ese derecho también forma, en este caso, la educación concertada. 100.000 familias de Castilla y León están estudiando en la educación concertada.
no se les va a privar de ese derecho también a seguir estudiando donde ellos demanden y todos ellos conviven en ese modelo educativo. ¿Cómo se plantea eso jurídicamente? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues podemos hacer desde una ley, desde un decreto, algo que desarrolle los aspectos legislativos que están en la ley orgánica. Consejera, todos los martes tenemos aquí una sección que es la mirada del estudiante, es un estudiante salmantino, se llama Andrés Gómez, que pues todos los martes nos manda su opinión sobre un asunto. Hoy hemos querido reconvertir esa opinión en una pregunta, lo cual es una oportunidad también para un universitario que le pueda preguntar a usted directamente. Vamos a escuchar la pregunta. Buenas noches, José Luis, buenas noches a todos. Señora consejera de Educación, buenas noches. Para mí es un gran privilegio poder referirme a usted hoy. Mi pregunta es la siguiente. Ya sé que a usted el tema de la presencialidad de los exámenes en las universidades pues no le compete, ¿verdad? Pero me gustaría saber su opinión. Me gustaría saber qué opina usted acerca de la situación que se está llevando a cabo, si se está haciendo bien o si hay alguna cosilla que mejorar. Muchas gracias. Bueno, aquí está siendo presencial los exámenes en la universidad. Sí, pues nada, gracias Andrés. Pues sí, ya nos hemos posicionado. O sea, la consejería, yo como consejera y responsable de educación opino que la educación presencial también en la universidad es vital. Y que si es vital y se está llevando una educación presencial, que es la mejor forma de garantizar la equidad y la mejor forma de garantizar la igualdad, los exámenes, con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos, con todo el esfuerzo que están haciendo también los rectores, tienen que ser donde sean presenciales, presenciales. No es un tema de que porque sean exámenes no tengan que ser presenciales, o sea, si las clases están siendo presenciales, los exámenes tienen que ser también presenciales, siempre y cuando, como digo, se cumplen, y nos consta que se están cumpliendo de forma escrupulosa y que el esfuerzo que están haciendo todos los rectores y todo el equipo rectoral de las universidades de Castilla y León es ímprobo. También se ha hecho cribados también a los estudiantes, más que nada también para garantizar esas evaluaciones. Por tanto, las declaraciones del ministro me parecen pues fuera de tono, puesto una postura de no conocer la realidad de las universidades. Yo he sido muy crítica con esas declaraciones del ministro, en la medida de que, bueno, las dice sin contar ni con el equipo de las universidades, ni que siquiera con las consejerías, y que evidentemente se tiene primero que informar mejor y luego ver qué se puede hacer o no se puede hacer. Tenemos a tres tertulianos que además saben mucho de educación, los tres, están bien elegidos hoy. Comenzamos por Pedro Santabrígida, por ejemplo. Buenas noches, consejera. Ninguno de sus predecesores ha vivido una situación como la que está teniendo que lidiar usted en la gestión de la educación. Uno de los puntos fuertes de la Consejería de Educación siempre ha sido el diálogo social en el ámbito educativo. Me gustaría saber cómo están entendiendo, cómo son esas reuniones que ustedes tienen periódicamente con las diferentes organizaciones sindicales, si ha variado por la cuestión de la pandemia, si les entienden más o menos que antes o es la situación como siempre. Bueno, pues como bien dices, Pedro, buenas noches. La situación de gestionar la educación, ahora en pandemia, fuera de pandemia, pues no tiene nada que ver, evidentemente. Lo que sí que se ha visto que es la relación con las organizaciones sindicales es muy amplia, o sea, es muy estrecha, es continua, quizá más que en la época en la que no había pandemia. O sea, yo he sido responsable de recursos humanos, directora de recursos humanos de la Consejería de Educación, con lo cual mi relación con las organizaciones sindicales pues se llevaba desde la Dirección General, y ahora es continua, o sea, es continua, es estrecha, en algún momento se llega a acuerdos, en otros se llega a menos acuerdo, pero sí que es mucho más frecuente que en la época que no había pandemia. Marta Bermejo. Yo voy a ir también un poco en la línea del diálogo y de la escucha. Han hablado de que no se va a revisar ese protocolo COVID, piensan que está funcionando realmente, pero hoy hemos vivido una concentración en la sede de la Dirección Provincial de Educación de aquí de Valladolid, del IESO Pinares de Pedrajas de la provincia de Valladolid, pidiendo expresamente que se revise ese protocolo, ¿no? Porque piensan que las altas incidencias de contagio que hay ahora mismo en su centro pues se podían haber evitado con una revisión del protocolo. ¿Se les va a escuchar? Bueno, buenas noches, Marta. Lo que estaban planteando eran cribados, o sea, cribados que, como bien sabéis, los cribados se hacen desde el ámbito de la Consejería de Sanidad cuando hay unas incidencias de población con unas incidencias amplias y hay unos parámetros establecidos cuando se realiza cribados. Lo que se ha hecho en educación es rastreo, que es lo que se hace desde la Consejería de Educación con la Consejería de Sanidad. Entonces, donde hay un instituto, en el caso de Pedrajas, que si hay algún grupo, en ese grupo está rastreado todo el grupo. No se hacen cribados a medida que los cribados están establecidos unos parámetros determinados. El cribado obedece a unos objetivos determinados. En ese instituto, pues la Consejería de Sanidad, incluso en otras consejerías en otras comunidades autónomas, no se determina que haya que hacer cribado. Cribado cuando de un día, a los 2 días hay que volver a hacer otro cribado, porque un cribado de unos antígenos sabéis que es en el momento puntual. O sea, lo que sí que se está reforzando es
como digo, el rastreo. O sea, el rastreo es cuando hay un positivo en un aula, rastrear a quién se ha producido y con quién han tenido contactos. Los cribados estamos hablando ya pues, de otra categoría. Eso no forma parte del protocolo. En el protocolo no aparecía la palabra cribado en ninguna de las características porque ni corresponde a la Consejería de Educación, ni al Ministerio de Educación, ni al Ministerio de Sanidad y a las consejerías. Por tanto, yo creo que son cosas distintas. Por último, Alberto Gómez Barahona. Bueno, pues por no desviarme de la línea, pues a mí me gustaría, siempre es muy complicado aplicar políticas públicas y en momentos de crisis, pues muchísimo más, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que el gobernante que tiene que tomar estas decisiones, pues se sentirá con comprensiones e incomprensiones. Y aquí tenemos para esas comprensiones e incomprensiones relaciones interadministrativas, padres, comunidad educativa, directores de centros. Me gustaría saber, desde la posición de la consejera, dónde ha habido más comprensiones y más incomprensiones para poder difundir y aplicar estas políticas en un escenario de excepcionalidad. Bueno, yo creo que no se puede poner en estos momentos la balanza en ningún sitio. O sea, cuando se habla de la educación en todos los niveles es el elemento, yo considero que es imprescindible y es insustituible para el desarrollo de cualquier sociedad en el avance pues, del futuro, incluso del presente. Entonces, cuando se habla de cuidar la educación, es que es un compromiso de todos. O sea, ahí tenemos que implicar a todo el mundo, a toda la sociedad, diría, no solamente a los que tienen hijos o los padres o los profesores, sino a toda la sociedad, porque es un bien para toda la sociedad. Por tanto, hay momentos que tomas decisiones que se inclinan más hacia un sector y momentos que tomas decisiones hacia otro sector, pero todo en conjunto. He visto que hay muchísima implicación, que la educación en pandemia tiene que ser con consenso, o sea, tiene que haber un consenso generalizado que a veces pues, gusta más a un sector que a otro sector, pero en general se ha manifestado siempre con consenso. Desde la Consejería estamos continuamente en contacto con la Asociación de Directores de los equipos, de los centros directivos, evidentemente con rectores, precisamente contigo, Alberto, y el equipo rectoral, con las organizaciones sindicales, con la Asociación de Padres, con todo el mundo, porque tenemos que implicar a todo el mundo para que la educación continúe siendo eso que es insustituible para la sociedad. Hay muchos padres miedosos en estos momentos. ¿Está notando que o es más la prudencia? Es decir, ¿detecta que hay muchos padres que tienen miedo incluso a llevar a sus hijos a los colegios o es una minoría? Pues sí, es una minoría, es una minoría. Estamos viendo que al principio de septiembre sí que había más miedo, o sea, que cuando las comisiones en este caso de asentismo, tenían que estar en contacto con los padres para convencerles de cómo estaban las aulas, era necesario que pasaron un tiempo a ver cómo se estaba produciendo el comienzo de curso. Y luego se mantenía más o menos en unos parámetros muy similares a cursos anteriores. Ahora, vuelta de vacaciones de Navidad, también hemos visto la primera semana un poco más de resistencia, de miedo, que es lógico, es entendible, pero también con ese convencimiento, con ese hablar, con ese explicar, con ese ver cómo funcionan también dentro del aula, el cuidado y el mimo que ponen también los profesores, ya no solamente por la parte académica, sino por la parte emotiva, por la parte emocional a los niños, pues es más el beneficio que el riesgo que corren los niños en el ámbito educativo. Pues consejera, gracias por venir a Cuestión de Prioridades. Ojalá los centros educativos consigamos entre todos, toda la sociedad, que no sean focos de contagio, que sigan siendo lugares seguros y bueno, la veremos por aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias.